Capítulo 18. Instrucciones orales secretas. A veces, a última hora de la noche o durante un largo paseo con un amigo, nos encontramos comentando nuestras ideas respecto a cómo vivir y actuar y qué es importante en la vida. Si estudiamos budismo y practicamos meditación, puede que hablemos del no yo y del vacío, de la paciencia y la generosidad, del amor y de la compasión. Puede que hayamos leído u oído alguna enseñanza que haya puesto del revés nuestra forma habitual de ver las cosas. O quizá sentimos que hemos vuelto a conectar con una verdad que siempre hemos sabido y que, si pudiéramos saber de ella aún un poco más, haría de las delicias de nuestra vida. Contamos a nuestros amigos nuestro anhelo de soltar la enorme carga que siempre hemos llevado. De repente, estamos muy animados y sentimos que es posible. Hablamos a nuestros amigos de la inspiración, de lo que sentimos y de cómo abre nuestras vidas. Es posible, decimos, disfrutar de las mismas cosas que suelen deprimirnos. Podemos disfrutar de nuestro trabajo, de viajar en metro, de apartar la nieve del camino, de pagar las facturas y hasta de fregar la vajilla. Pero puede que te hayas dado cuenta de que a menudo hay una discrepancia irritante, si no deprimente, entre nuestras ideas y buenas intenciones y nuestra forma de actuar cuando nos enfrentamos a los detalles precisos y concretos de las situaciones de la vida real. Una tarde iba en autobús por San Francisco leyendo un artículo muy impactante sobre el sufrimiento humano y la ayuda a los demás. La idea de ser generosa y dar mi ayuda a los necesitados me conmovió tanto que me puse a llorar. La gente se quedaba mirando las lágrimas que corrían por mis mejillas. Sentí una gran ternura hacia todo el mundo y surgió en mí el compromiso de beneficiar a los demás. En cuanto llegué a casa, me sentía muy cansada tras el trabajo del día. Sonó el teléfono y era una persona pidiéndome si por favor le podía ayudar, asumiendo su función de directora de la meditación aquella misma noche. Yo le dije, no, lo siento, necesito descansar, y colgué. La cuestión no radica en si una elección es correcta o incorrecta. Se trata simplemente de que a menudo se nos presenta el dilema de integrar la inspiración de las enseñanzas con lo que significan para nosotros en el momento concreto. Existe una tensión compleja entre nuestras aspiraciones y la realidad de sentirnos cansados, hambrientos, estresados, temerosos, aburridos, enfadados o cualquier otra cosa que experimentemos en un momento dado. Naropa, un yogui indio del siglo XI, un día se encontró inesperadamente con una vieja bruja por la calle. Ella parecía saber que él era uno de los eruditos más importantes del budismo en India y le preguntó si entendía las palabras escritas en el gran libro que portaba en sus brazos. Él dijo que sí, y ella se puso a cantar y a bailar alegremente.
A continuación, le preguntó si comprendía el significado de las enseñanzas que contenía el libro. Pensando en agradarla todavía más, volvió a decir que sí, pero en ese momento ella se puso furiosa y le gritó que era un hipócrita y un mentiroso. Aquel encuentro cambió la vida de Naropa. Sabía que la anciana le había pillado. En realidad, solo comprendía las palabras y no el significado interno profundo de las enseñanzas que podía exponer tan brillantemente. En ese mismo punto es donde también nosotros, en mayor o menor medida, nos encontramos. Podemos bromear con nosotros mismos durante cierto tiempo, pensando que entendemos la meditación y las enseñanzas, pero en algún momento tenemos que enfrentar la realidad. Nada de lo que hemos aprendido parece muy relevante cuando nuestro amante nos deja, cuando nuestro hijo tiene una rabieta en medio del supermercado o cuando nos insulta un colega de trabajo. ¿Cómo nos trabajamos el resentimiento cuando el jefe entra en la habitación gritándonos? ¿Cómo reconciliamos esa frustración y humillación con nuestro anhelo de ser abiertos y compasivos y de no dañarnos a nosotros mismos ni a los demás? ¿Cómo durante la meditación combinamos nuestra intención de permanecer alerta y ser delicados con la realidad de que nos sentamos y nos quedamos dormidos inmediatamente? Y las veces que nos sentamos y nos pasamos todo el rato pensando en cuánto deseamos algo o a alguien que hemos visto de camino a la sala de meditación. O cuando nos sentamos y nos contorsionamos toda la mañana porque nos duelen las rodillas y la espalda y estamos hartos y aburridos. En lugar de estar calmados, despiertos y sin ego, nos encontramos más nerviosos, irritables y densos que de costumbre. Este es el lugar interesante en el que encontrarse. Para el practicante es un lugar extremadamente importante. Cuando Naropa, buscando el significado que estaba detrás de las palabras, se encaminó en busca de un profesor, se encontró constantemente en ese mismo aprieto. Intelectualmente lo sabía todo sobre la compasión, pero cuando se encontraba con un perro sucio y pulgoso, miraba hacia otro lado. Asimismo, lo sabía todo sobre el desapego y el no juzgar, pero cuando su profesor le pidió que hiciera algo que él no aprobaba, se negó. Siempre nos encontramos en este mismo aprieto. Es ese lugar donde buscamos alternativas al hecho de estar simplemente presentes. Es un lugar incómodo y vergonzante, donde a menudo la gente, como nosotros, se rinde. Nos gustan la meditación y las enseñanzas cuando nos sentimos inspirados y en contacto con nosotros mismos en el camino correcto. Pero ¿qué pasa cuando comenzamos a sentirlas como una carga y empezamos a pensar que hemos hecho una elección desacertada que no cumple en absoluto con nuestras expectativas? Las personas con las que practicamos no nos resultan ya del todo cuerdas. De hecho, parecen bastante confusas. La forma de llevar el lugar
no es la adecuada. Incluso el profesor es cuestionable. Este lugar de aprieto es precisamente el punto tanto de la meditación como de nuestras vidas en el que realmente podemos aprender algo. Este punto en el que no podemos tomarlo o dejarlo, en el que nos hallamos entre la espada y la pared, atrapados entre nuestras ideas elevadas y la crudeza de lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Este es en verdad un lugar auténticamente fructífero. Cuando estamos en un aprieto, nuestra mente suele quedarse empequeñecida. Nos sentimos desgraciados, somos víctimas, casos patéticos y sin esperanza. Pero, lo creas o no, el momento en que nos sentimos atónitos, agobiados o vergonzosos es el momento en que nuestra mente puede agrandarse. En lugar de tomar lo ocurrido como una afirmación de nuestra debilidad personal o del poder del otro, en lugar de sentir que somos estúpidos o que la otra persona es desagradable, podemos abandonar toda queja sobre nosotros mismos y los demás. Podemos quedarnos allí, expuestos, sin saber qué hacer, simplemente permaneciendo en el sitio con la energía cruda y tierna del momento. Ese es el lugar en el que empezamos a emprender el significado que hay detrás de los conceptos y las palabras. Estamos muy acostumbrados a huir de la incomodidad y somos muy predecibles. Si algo nos disgusta, golpeamos a alguien o nos castigamos a nosotros mismos. Queremos sentir seguridad y algún tipo de certeza, cuando en realidad no tenemos lugar donde apoyar los pies. La próxima vez que no encuentres suelo bajo tus pies, no lo consideres un obstáculo en absoluto. Considéralo más bien un notable golpe de suerte. No tenemos suelo bajo los pies y esa misma situación puede suavizarnos e inspirarnos. Finalmente, después de todos estos años, quizá consigamos crecer realmente. Como dijo Trungpa Rinpoche en una ocasión, el mejor de los mantras es Om, crece Suha. Estamos en continuo cambio. Podemos apegarnos a nuestra seguridad o podemos exponernos como si acabáramos de nacer, como si acabáramos de surgir al resplandor de la vida y estuviéramos totalmente desnudos. Quizá esto suene demasiado incómodo u horrendo, pero por otro lado, es nuestra oportunidad de tomar conciencia de que este mundo terrenal es todo lo que hay. Puede que lo veamos con ojos nuevos y al fin despertemos del largo sueño de los prejuicios. Según un antiguo maestro chino, la verdad no es así ni de la otra forma. Es como un perro que anhela lamer un cuenco de aceite hirviendo. No puede dejarlo porque es demasiado deseable y tampoco puede lamerlo porque está demasiado caliente. ¿Cómo actuamos ante un aprieto así? De algún modo,
alguien tiene que acabar animándonos a ser inquisitivos con ese territorio desconocido y con la pregunta incontestable de qué es lo que va a ocurrir a continuación. El estado de presencia en el instante está a nuestra disposición en el momento en que estamos en un aprieto. Ese extraño y ambiguo es nuestra mente sabia. Allí mismo, en la incertidumbre del caos cotidiano, está nuestra mente sabia. Necesitamos coraje para experimentar y probar este tipo de cosas. Es muy expuesto y quizá sintamos que no estamos preparados para ello. Pero esa es la cuestión. Ahí mismo, en ese mismo sentimiento de inadecuación e inquietud, está nuestra mente sabia. Podemos experimentar, no tenemos nada que perder. Podemos experimentar con el hecho de no dejarnos desplazar por lo que creemos correcto o equivocado y aprender a relajarnos en la falta de suelo bajo los pies. Cuando era niña, tenía un libro lleno de dibujos llamado Vidas de Santos. Estaba lleno de historias de hombres y mujeres que nunca habían tenido un pensamiento agresivo y nunca habían hecho daño ni a una mosca. El libro me pareció totalmente inútil. Inútil como guía para enseñarnos a los seres humanos cómo vivir una buena vida. Para mí, la vida de Milarepa es mucho más instructiva. Con los años, a medida que leía y volvía a leer la historia de Milarepa, descubría consejos para mi propia vida cuando me quedaba atascada y parecía no poder avanzar. Para empezar, Milarepa era un asesino y como la mayoría de nosotros cuando metemos la pata, quería reparar sus errores. Y también, como la mayoría de nosotros, a menudo se rompía la cara mientras buscaba la liberación. Mintió y robó para conseguir lo que deseaba. Se deprimía cuando no tenía arranques suicidas y sentía nostalgia de los viejos tiempos. Como nos ocurre a la mayoría, en su vida había una persona que le ponía a prueba constantemente y hacía estallar su apariencia de santo. Incluso cuando casi todos lo consideraban uno de los hombres más santos de Tíbet, su vengativa tía continuaba pegándole con palos e insultándole, y él tenía que seguir pensando qué hacer en esas situaciones tan humillantes. Podemos sentirnos agradecidos de que un largo linaje de profesores se haya dedicado a mantenerse en su lugar en medio de grandes aprietos. Sufrieron pruebas, fracasaron y continuaron explorando cómo permanecer en su sitio sin buscar suelo sólido bajo los pies. Practicaron sin descanso a lo largo de toda su vida para renunciar a sí mismos y no salir huyendo cuando se quedaban sin conceptos y sin sus nobles ideales. Desde su propia experiencia, nos transmiten sus ánimos para que no pasemos por encima del gran aprieto, sino que lo observemos directamente, tal como es, no solo con el rabillo del ojo. Nos enseñan a experimentar el gran aprieto plenamente, no como algo bueno o malo, sino como algo incondicionado
y ordinario. Este es el tipo de instrucción que Naropa recibió de su profesor Tilopa cuando se dispuso a encontrar el significado profundo de lo que ocurre en el sendero. Ojalá que podamos ser tan valientes como él en nuestro intento de descubrirlo.